Muchas gracias por la invitación. Mi objetivo es presentar un aterrizaje, lo más práctico que se pueda, de lo que significaría aprobar una nueva Constitución, esto desde la perspectiva cristiana. ¿Y por qué creo que es relevante hacerse esta pregunta? El cristianismo es la mayor religión del mundo. Todos los que estamos aquí presentes pertenecemos a la mayor religión del mundo. Y en Chile el promedio supera, ¿cierto?, a la media mundial. Con lo cual es bastante legítimo que un pueblo como el chileno de raíces cristianas quiera hacerse sentir a la hora, ¿cierto?, de aprobar o rechazar una constitución. Un cristiano no puede ser neutro respecto de la propuesta que se nos hace. ¿Y por qué? Porque nuestras creencias dogmáticas, ¿cierto?, que las tenemos, y nuestra religión, ¿cierto?, tiene sus creencias dogmáticas, también tiene una moral y una moral social. Si hay una religión que ha respetado la libertad siempre, es la cristiana. Y eso está a la vista en muchos logros de la humanidad que no se explicaría sin la libertad que los cristianos han procurado en la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿cierto?, sabemos que la libertad tiene un sentido de responsabilidad, que la libertad en el cristianismo no es cualquier cosa. Y por eso es importante preguntarse por el contenido de una constitución. Porque a la larga, una constitución significa, ¿cierto?, algo muy relevante en la historia de un país. Significa el mínimo ético que un país tiene para poder llevar adelante, ¿cierto?, su proyecto vital. Digámoslo de otra forma, una constitución es un proyecto moral que una determinada nación suscribe en una época histórica. Si ustedes examinan la Constitución norteamericana, que es un hito, ¿cierto?, de referente en muchos aspectos, que dice en su presentación, dice, ¿cierto?, se estiman como verdades evidentes que Dios ha dotado a los hombres, ¿cierto?, del derecho a la vida, a la libertad, etc. O sea, cuando se dictó la Constitución norteamericana, tuvieron presente al Creador, y prácticamente todos los cuerpos jurídicos relevantes de derechos humanos siempre han tenido alguna referencia al Creador. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del siglo pasado, que fue una respuesta a la brutalidad de los totalitarismos, ¿cierto?, que vivimos en el siglo XX, está cargado de conceptos de un naturalismo que parten de la base que el hombre es creado por un creador, y cuando se estaba dictando esta Declaración de Derechos Humanos, se estaba regulando, ¿cierto?, al orden mundial, no solo a los católicos, sino que se parte de la base que hay un creador y que ese creador ha creado a todos los hombres iguales en dignidad y derechos. Por eso no es irrelevante lo que diga una constitución. ¿Por qué tenemos que preocuparnos entonces los cristianos de esto? Porque somos sal, ¿cierto?, de la tierra, somos luz del mundo. Puede ser que no nos comprendan, puede ser que nuestras posturas muchas veces sean incomprendidas, pero forma parte del debate intelectual, de la búsqueda incansable de la verdad, poder transmitir las razones que tenemos para explicar en lo social nuestra fe. Detrás de esto hay, ¿cierto?, ¿qué cosa? Una visión, una antropología de la verdad. Cuando nosotros sostenemos, ¿cierto?, que esta es la mejor solución sobre un determinado tema, es porque tenemos razones para ello. Y de aquí la libertad. Hay muchos temas que los cristianos, ¿cierto?, pueden opinar de manera distinta. Nadie, y me parece a mí que incluso es publicidad engañosa, cuando aparece algún partido en cualquier parte del planeta que se pone el rótulo de cristiano y empieza, ¿cierto?, a aprobar cosas que van contra el cristianismo. Eso es publicidad engañosa. El cristianismo permite, en su doctrina social, que puedan coexistir distintas visiones en los temas que son esencialmente opinables. Y eso, en nuestra patria, en la contingencia actual, explica que exista un partido como la UDI y también la democracia cristiana, y que allí tengan visiones distintas respecto a temas tributarios, respecto a temas urbanísticos, etc., porque hay libertad dentro del cristianismo. Sin embargo, hay temas donde no es que no exista libertad, sino que existe un consenso, o debe existir un consenso común, por lo que ello significa. Digámoslo de otra forma, los laicos que participamos en política sabemos que hay muchos temas opinables, pero hay otras materias que constituyen verdades no negociables. Esto significa ciertos principios que estamos obligados a defender en conciencia. ¿Y por qué estamos obligados a defender en conciencia? Porque lo que está en juego allí no es ni más ni menos que la dignidad de la persona humana. Si somos todos hijos del Creador,
¿cierto? Es evidente, y nuestra religión, ¿cierto? El precepto más relevante es la caridad, es el amor al prójimo, y no a cualquier prójimo. Incluso a mi enemigo no me puede ser indiferente, incluso lo que le hagan a mi enemigo. Y es desde ese punto de vista que uno no puede permanecer estático o inmóvil frente a un proyecto constitucional que constituye una carta ética para la nación. ¿Qué ocurre aquí? La primera pregunta de carácter intelectual, seria, de cualquier persona, a la hora de querer, ¿cierto?, escrutar si puede aprobar este texto constitucional o no, es la siguiente. ¿Cuál es la fundamentación de los derechos humanos que tiene este texto constitucional? Nos hemos acostumbrado a que los políticos y muchos de ellos hagan verdaderamente gárgaras con el tema de los derechos humanos, de una manera tan absurda que se pretende que sea un derecho humano exterminar al otro, eliminar al otro. Pero ¿cómo va a ser un derecho humano que yo pueda matar a un inocente? ¿Cómo va a ser derecho humano que yo pueda eliminar a un anciano indefenso? Bien, ¿qué explicación tiene eso? La explicación racional que tiene es que hay distintas formas de conseguir los derechos humanos. Y efectivamente, desde la paganidad, existen distintas justificaciones para llegar a esa solución. Tenemos que presumir siempre la bondad en la gente, no hay ninguna dificultad, pero también existe el error. Y esa concepción de los derechos humanos es errónea. Y ese es el deber de un cristiano, advertirle a alguien que esa visión que está propugnando sea la carta ética de la nación es equivocada. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el caso del magisterio de la Iglesia, la raíz de los derechos humanos es la dignidad de la persona humana. No podemos dar aprobación nunca a ninguna solución que vaya contra la dignidad de la persona humana. Y este no es un concepto abstracto, ¿cierto?, o poco aterrizable, como veremos pronto. ¿Qué significa esto? Significa que si no se respetan ciertos mínimos en la regulación social, estamos dando carta abierta para que se pisotee la dignidad del ser humano. Y sería, ¿cierto?, bien poco presentable, sería farisaico, sería ese fariseo que veía por el otro camino, el no atender y acoger a su prójimo. Si hay una característica propia del cristianismo que ha traído siempre al pagano, es la entrega al otro. Siempre me ha llamado la atención de los primeros cristianos muchas cosas, pero en particular el siguiente comportamiento. Cuando aparecían las pestes en Roma, los señores, ¿cierto?, los paterfamilias, se arrancaban de Roma con todo su séquito a sus villas romanas, hasta que la peste desapareciera. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, por protección, ¿cierto?, simplemente como mecanismo de defensa. Sin embargo, los cristianos que se quedaban en la ciudad tenían el siguiente comportamiento, que era acoger al prójimo sin preguntarle si era cristiano o no era cristiano. Lo acogían, lo atendían, ¿cierto?, frente a la peste. Y eso fue socavando al mundo pagano desde el punto de vista de decir qué gente más, ¿cierto?, más interesante el comportamiento que tiene. Hay una ética cristiana que hay que defender. Hay una ética cristiana que es esencial para el buen funcionamiento de cualquier sociedad. Les guste o no nos guste, nos podrán odiar, ¿cierto?, los cristianos, podrán poner cualquier epíteto, pero si hay algo con que tenemos que cumplir es con esto. La dignidad de la persona humana es un tema, ¿cierto?, irrenunciable que se manifiesta en cuestiones bien concretas. Pues bien, ¿qué concepción de los derechos humanos tiene esta Constitución? ¿La de los paganos? ¿Y cuál de los paganos? Las distintas formas paganas o neopaganas en que se está viendo la sociedad chilena en el último tiempo. Y lo voy a justificar. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que bajo el pretexto de una simple mayoría, una cuestión meramente accidental, se nos quiere presentar un modelo de constitución cuyo fundamento respecto a los derechos humanos no está en la dignidad de la persona humana, conforme lo voy a explicar, sino que está más bien, ¿cierto?, en lo que se nos advierte hace bastante tiempo, que la verdad no está en las mayorías, que efectivamente las mayorías se pueden equivocar, y sobre todo cuando se manipulan con cuestiones técnicas, con sistemas electorales que no son perfectos, etc. O sea, el hecho que esto provenga de una mayoría, 2 tercios, 4 tercios, me da lo mismo, puede ser completamente erróneo si es que uno detecta que la solución no respeta la dignidad de la persona humana. Y me parece a mí que desde el punto de vista de la doctrina de los cristianos hay varios puntos de que preocuparse. ¿Por qué decimos esto? Porque está en juego, partamos por lo primero, la libertad religiosa.
está en serio riesgo la libertad religiosa en Chile, en serio riesgo. Y cuando hablo de la libertad religiosa, hablo, ¿cierto?, de los hermanos judíos, de los hermanos evangélicos y de cualquier persona que crea en lo que cree cualquier hombre antropológicamente, en el Creador. Está en juego la libertad religiosa. ¿Y por qué? Porque el sistema filosófico que está detrás de esta Constitución es el relativismo moral. Y si hay un elemento característico del relativismo moral, es que no tolera que alguien diga que tiene la verdad. Si hay un elemento que caracteriza al relativismo ético, está en que no puede tolerar que alguien diga, mire, esto es bueno, esto es malo. No, perdóneme, ¿cierto? Aquí lo que rige es lo que cada uno quiera determinar como bueno o malo. ¿Cuál es el elemento distintivo de las religiones? Que en su sistema moral, y el cristianismo claramente lo tiene, ¿cierto?, es capaz de discernir a través de la racionalidad, de la inteligencia, e indicar qué es bueno y es malo. En lo que es opinable, es opinable. Si una cámara o dos cámaras, muchas cosas, los dijo mi colega acá, son opinables, ¿cierto? Sí, son opinables. Pero hay ciertas cosas que por ir contra la dignidad del ser humano no son opinables para un cristiano y un hombre de buena voluntad, bien formado en conciencia. Si su conciencia se obnubiló, si es un fanático ideológico, ya es otro tema. El problema es de él. Pero una conciencia bien formada tendría que llegar a discernir que hay soluciones que, ¿cierto?, ponen en jaque la libertad religiosa. ¿Qué dice la tradición constitucional chilena respecto de la libertad religiosa? Se admite desde la Constitución del 25, dictada por un presidente masón, como el presidente Alessandri. No obstante, ¿cierto?, su adscripción a la masonería tuvo la grandeza de decir libertad religiosa. Y la Constitución, ¿cierto?, del 25, que lo han repetido los otros textos, ¿cierto?, y el trabajo del profesor Ancía en eso es formidable, dice que la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. ¿Qué significa eso? Que en Chile, desde el año 25, cualquiera puede, ¿cierto?, cualquier religión puede actuar con tal que respete estos límites. Son límites de la cultura del hombre, la moral, las buenas costumbres y el orden público. ¿Qué hace este nuevo texto constitucional? Reconoce la libertad religiosa, porque esto yo creo que es importante leer la Constitución en clave, ¿cierto? A ver, vamos a la esencia de las cosas y no al formalismo. Cualquiera que lo lee de manera liviana va a decir, no, si está asegurada la libertad religiosa, pero veamos la letra chica, ¿cierto? Dice el Estado es laico, artículo 9 del proyecto. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Hasta ahí, ningún problema, digno de aplauso. Ninguna religión ni creencia es la oficial. No necesitaba decirlo, digamos. Desde el año 25 que lo sabemos. Pero ¿para qué lo hace, digamos? ¿Cuál es el sentido de esto? Sigo. Sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio. Y ahora subrayo y atención, por favor. El cual no tiene más límites que lo dispuesto en esta Constitución y la ley. Fíjense el cambio radical que se nos propone. De haber tenido una plena libertad, porque la tenemos hasta el día de hoy y espero no perderla, podemos practicar la religión con tal que no se oponga a la moral, a la buena costumbre, al orden público. Si se aprueba esta carta es a lo que la Constitución y la ley señale. ¿Qué significa para la libertad religiosa eso? Significa sometimiento a lo que diga el Parlamento. Cuando la ley dicte una ley que prohíba las manifestaciones públicas de cualquier religión, se acabó el Quasimodo en San Bernardo. ¿Y por qué? Simplemente porque le molesta la manifestación externa de la religiosidad de esta zona sur del área metropolitana. Se le va a ocurrir a alguien sacar la estatua de la Virgen de Chena. ¿Y por qué? Porque le hiere el sentimiento religioso de alguien. ¿Y por qué? Va a bastar un simple proyecto de ley para que se diga, sáquense las, ¿cierto?, imágenes de la Virgen María, y esa es la libertad religiosa que nos propone la Constitución. Yo no estoy disponible. Yo no estoy disponible porque creo en la libertad de mis hermanos musulmanes, de mis hermanos evangélicos, de mis hermanos judíos, para que puedan exteriorizar el hecho religioso, que es algo antropológicamente indiscutible en el ser humano. ¿Cómo vamos a permitir que los neopaganos se den el gusto con algo que es de la esencia de un ser humano, que es su manifestación religiosa? No voy a hablar, ¿cierto?, del tema, porque ya lo explicó Jaime
respecto, ¿cierto?, de la pérdida de las exenciones de tributo. Sin embargo, ¿cierto?, me quiero hacer cargo de algo que es muy relevante, que se reflexión sobre él. Lo dice el Estado laico, dice, artículo 9, el Estado es laico. ¿Qué necesidad hay de esto? ¿Qué necesidad hay de declarar el Estado laico? ¿Acaso en Chile hemos tenido guerras de religión? ¿Acaso en Chile ya no se produjo, casi pronto un siglo, la separación Iglesia del Estado? ¿Cuál es el objetivo? Simplemente ideológico. Se trata, ¿cierto?, de una historia bastante conocida por hermanos nuestros en otras latitudes, que es el laicismo, que podría, ¿cierto?, convivir perfectamente, pero cuando el laicismo se convierte en algo que es militante, el resultado para los cristianos, específicamente los católicos, y para cualquier religión, sigue siendo nefasto. Y voy a lo concreto. Vamos a la Revolución Francesa. ¿Cierto? Se dio el gusto, un diputado de la Revolución Francesa, declararse como enemigo personal de Jesucristo. Se declaró, ¿cierto?, contra el acta, digamos, forma parte de la historia de Francia, enemigo personal de Jesucristo. ¿Y para qué? Para empezar a descristianizar Francia. Ese fue su discurso. Vamos a lo concreto hoy día en Francia. ¿Qué ha pasado en la implementación del Estado laico en Francia? Hemos llegado a situaciones, ¿cierto?, tan absurdas, y cuento un caso reciente, de un pobre profesor, Mathieu Faucher, profesor francés agnóstico, que detectó el siguiente déficit cultural en sus alumnos pequeños en un colegio, que no conocían la Biblia y no sabían quién era Jesucristo. Ese es el Estado laico francés. O sea, una de las grandes cunas del cristianismo, del desarrollo intelectual del cristianismo, ha llegado a descristianizar tanto que se le prohíbe a un niño francés que sepa quién es Cristo. Pues bien, este profesor francés, hombre de buen corazón, llevó la Biblia para explicarles culturalmente, porque él es agnóstico, qué es lo que era esto, y terminó siendo sancionado por el Estado francés, suspendido su función por un tiempo. Eso es el Estado laico en concreto. Entonces, cuando alguien pone en el artículo 9 Estado laico, por favor prendamos las alarmas, digamos. Y es bueno saberlo con tiempo, porque no lloremos como mujer lo que no supimos defender como hombre, dice, ¿cierto?, el dicho en el suspiro del Moro. ¿Qué puede hacer el Estado laico con esto? Pero muchas cosas. Si tiene parlamento único, si se hace esto del poder total, saldrá la nueva ley de educación que prohíba la enseñanza de religión, que está bastante alicadilla en el país hace bastante tiempo. Pero cuando se hacen del poder y se les garantiza los derechos a través de una carta fundamental, el tema es distinto, porque tiene el poder total. Y la libertad religiosa, a mi juicio, en ese sentido está en peligro. Otro capítulo. La corrupción de lo bueno, lo peor, el derecho a la vida. Si el Creador, ¿cierto?, ha previsto eso en el plan histórico para cada uno, el derecho a nacer, nadie tiene el derecho a cercenar lo que el Creador quiere. ¿Y qué ha ocurrido en el mundo contemporáneo? Esto. Si hay una plaga es el aborto. En Estados Unidos se acaba de producir, ¿cierto?, un relevante fallo que significó un cambio de doctrina constitucional después de 50 años. Se cambió lo que decía la sentencia Roe versus Wade. Vamos a lo práctico. Esa sentencia significó 50 millones de muertos en la historia americana. 50 millones de muertos. Más que en Vietnam, más que en la Segunda Guerra Mundial, más que en su guerra civil. 50 millones de muertos. ¿Dónde están los derechos humanos? 50 millones de muertos, ¿cierto?, en el pueblo americano. Sin embargo, y ese es el desafío para nosotros, el pueblo cristiano americano, incluidos los católicos, durante 50 años, usando del arma, ¿cierto?, que no tienen ellos y que tenemos nosotros, el arma secreta más poderosa, que es la oración, lograron esto, sensibilizar, y se obtuvo, ¿cierto?, el cambio de doctrina. ¿Qué pasó con ello? Biden ya dijo, por favor vote, ¿cierto?, vote en la próxima elección por abortista. Es que estamos en una encrucijada cultural bastante fuerte, ¿no? Como no es bueno, ¿cierto?, mirar la paja en el ojo ajeno, la propuesta de constitución, Jaime algo dijo, ¿cierto?, viene a establecer el derecho al aborto, pero uno se pregunta a esta altura del partido, ¿pero qué constitución, ¿cierto?, va a ser esta? Si la constitución es para dignificar a un ser humano, para proteger al indefenso, ¿cierto?, para amparar al desvalido,
¿Cómo va a haber alguien que quiera como norma constitucional la persecución del indefenso, la muerte, ¿cierto?, del inválido? Si es de verdad una cosa perversa llegar a sostener que una norma jurídica pueda tener esa construcción. Las constituciones son límite al poder, no derecho a la barbarie. ¿Cómo vamos a permitir la barbarie desde el punto de vista, ¿cierto?, normativo? Si es una cosa de verdad, ¿cierto?, aberrante. Pues bien, si a los norteamericanos les significó 50 millones de muertos simplemente la sentencia del año 73, y como no hay que mirar la paja en el ojo ajeno, sin mirar la viga en el propio, vamos a lo concreto. Tenemos nosotros ley aborto con 3 causales desde el año 2017. ¿Cuánto llevamos, ¿cierto?, en la aplicación práctica? Estadística del Ministerio de Salud. 2.634 muertos. 2.634 abortos practicados en Chile de manera pública y registrados por el sistema de salud. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién se haría cargo en conciencia, y le hablo a las conciencias bien formadas, ¿cierto?, de un libertinaje en este tipo de materia, que ya no es poco? Nos tiene que doler, ¿cierto?, los 813 que por riesgo vital han muerto, los 1.305 por inviabilidad del feto, los 516 por violación. Cuando esta cifra vaya creciendo, ¿quién se va a hacer cargo moralmente de este exterminio o genocidio? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Acaso el embrión no lo tiene? Pues bien, ¿qué nos van a decir los neopaganos? Y es ahí donde empieza la diferencia. El neopagano adormece su conciencia diciendo no es que es un conjunto de células, no es que no hay vida todavía, no ha comenzado, no se ha separado del vientre paterno. Dirán 40 razones, ¿cierto? O fijarán plazo para el exterminio. Un cristiano y un hombre de buena voluntad nunca va a hacer eso, porque sabe que esa vida humana es digna. ¿Y por qué es digna? Porque la quiere el Creador y no tiene ningún título jurídico para eliminar a un ser humano en esa manifestación. ¿A qué nos puede llevar a esto? Nos puede llevar a que lo que a nosotros hoy día nos parece normal, no obstante que ya hemos ido perdiendo terreno, así lo refleja la cifra, se convierta en un verdadero escándalo. Me causó impresión, y no voy a cambiar el adjetivo, lo que dijo una convencional constituyente periodista. No diré más datos porque no corresponden. Pero me llamó la atención a la hora de discutir el texto constitucional lo siguiente, y creo que el que se está durmiendo va a despertar. Me rebelo, decía esta mujer, me rebelo contra quienes se oponen al aborto argumentando que están a favor de la vida. Esta es una afirmación de una violencia extrema que humilla y descalifica a quienes creemos que toda mujer tiene derecho a un aborto seguro, pero sobre todo significa desconocer el dolor de millones de mujeres víctimas de una cultura y una legalidad que por siglos no ha considerado sus derechos. Cierre de comillas. Bien, vamos a lo concreto. Nos estiman como violentos por defender la vida. Esa es la visión que trae esta Carta Constitucional. Se nos considera a los que hemos defendido la vida siempre, a los cristianos y muchas personas de buena voluntad, en esta lógica, como violentos. Bien, como la violencia, el mundo jurídico tiene que reprimirla, lo que viene son leyes contra los violentos. Y vamos al caso español. Se está tramitando hoy día una ley que penaliza cualquier forma de obstrucción a quien quiera abortar. Vamos a lo concreto. Cualquier organismo, ONG, organización, ¿cierto?, de iglesia o no iglesia, que procure promover el derecho a la vida, es violenta en esta lógica y por ende hay que cerrarla. O sea, cualquiera de ustedes que en la radio comunal, cualquiera de ustedes, ¿cierto?, que simplemente en un programa, en una exposición, procure defender la vida, como es violento, le pueden aplicar una sanción penal, ¿cierto? Naturalmente si aparece una ley en este sentido, que es lo que ha ocurrido en otros países. Pues bien, ¿cierto?, esto es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque es inequívocamente abortista esta Constitución. Prohíbe la objeción de conciencia. O sea, ¿qué significa esto en términos prácticos? Como ven en esta lógica, el derecho, repito, ¿cierto?, la mujer tiene derecho a un aborto seguro. En esta lógica, nadie puede, en este totalitarismo, en esta cultura del relativismo, oponerse a practicar un aborto.
Bueno, ¿y el derecho del médico que no lo quiera practicar? No, no cuenta. O sea, el médico tendría que ser una suerte de robot abortista que frente al requerimiento de una mujer en instituciones públicas o privadas tenga que practicarlo. Porque no se permite ni la objeción individual ni menos la institucional. O sea que el hospital parroquial de San Bernardo, cuando sea requerido de practicar un aborto, no lo puede impedir porque la nueva Constitución lo establece como derecho conforme lo quería nuestra constituyente periodista convencional. Ese cambio, yo no sé si en conciencia alguien podría dar el voto para una cosa de ese tipo. Yo por lo menos no estoy disponible. Vamos a la política, a la alta política. ¿Qué significa el aborto en buenas cuentas? Simplemente una contribución a una crisis demográfica que vive el país. En Chile hace bastante tiempo que la tasa de natalidad es baja. Es curioso esto porque son los mismos que quieren sistema, este tema es opinable por cierto, respecto de la ISAPRE, son los mismos que quieren sistema, ¿cierto?, de previsión universal, ¿cierto?, no individual, reparto, pero no quieren seres humanos. Bueno, ¿y quién va a pagar las pensiones, digamos, si la tasa de natalidad es baja? Si la crisis demográfica es evidente, ¿quién va a pagar las pensiones? No, es que la esquizofrenia es completa, digamos. Derecho al aborto, ¿cierto?, eliminación, usted no se meta, no puede haber objetores de conciencia ni individual ni colectivo, y por otra parte, el país es un país de viejos, es un país ya, ¿cierto?, con síntomas de vejez. Como decía el poeta Huidobro, ¿cierto?, toda la decadencia sin haber llegado nunca a la plenitud. Pero ¿qué tipo de políticos tenemos que nos quieren llevar a paso agigantado a la decadencia si nunca hemos llegado al apogeo? Pero por favor, digamos, ¿pero qué tipo de políticos tenemos, ¿cierto?, en este país que lo que están sembrando simplemente es el camino directo y expedito a la decadencia sin haber nunca logrado, ¿cierto?, solucionar nuestros problemas vitales? Cada uno responda. Vamos a otro tema práctico, la eutanasia. Aprobada en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, con bastante dificultad. Como quieren, ¿cierto?, sacar las castañas con la mano del gato, la ponen en la Constitución. Porque aprobada que sea la Constitución, queda asignada, asegurado el derecho a la eutanasia, a la muerte digna. Nuevamente, si el fundamento de los derechos humanos es la dignidad de la persona, ¿quién le puede dar un título jurídico a alguien para eliminar ya no al concebido, ¿cierto?, a ese pobre inocente, sino que van al viejito? Pues esto es la locura total. Una constitución que quiere asegurar que los progenitores maten a sus hijos y también que los hijos maten después a los progenitores. O sea, esa es la visión jurídica de esta gente. Que se maten unos con otros, sin ningún límite. Vamos, ¿cierto?, a la eutanasia. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que nos equiparan a las mascotas. Quedamos con el mismo estatuto de las mascotas. ¿Y por qué digo esto? ¿Cierto? Les voy a referir brevemente, ¿cierto?, lo que hacen los veterinarios cuando eliminan a un perro. Dice, un experto que ha eliminado centenares de perros señala que él solo la aplica si está presente el siguiente cuadro. Cuando la mascota no es autovalente, cuando no se puede sostener en pie, se ha comenzado a orinarse y a defecarse sin posibilidad de recuperación. Punto suspensivo. Pero son las mismas causales que están en la ley de eutanasia, las mismas. Yo no estoy disponible, no sé si ustedes, para que me traten como perro. No quiero, ¿cierto?, y confío que mi hijo no me va a tratar como perro, espero, digamos, ¿cierto?, que me elimine como se elimina a un perro. Eso es la eutanasia. Pero si un ser humano creado, ¿cierto?, a imagen y semejanza de Dios no puede ser tratado como un perro. Pues bien, hay gente que en sus propias lógicas filosóficas entienden lo contrario, simplemente por la ceguera de carácter moral, que los cristianos estamos llamados, ¿cierto?, a advertir que es erróneo, que no es correcto, que no es bueno. Sin odio, sin violencia, tenemos que decir que no. ¿Y por qué? Por la dignidad de la persona humana. Me paso a otro tema. La visión de la familia y de la sexualidad. A mí me daría vergüenza que se apruebe este texto constitucional. Vergüenza. No hay ningún texto constitucional a nivel mundial, y le pregunté a 3 expertos para emitir esta aseveración, que regule la sexualidad, ¿cierto?, en algunos casos de la cintura para abajo, en una carta fundamental. O sea, seríamos a nivel mundial los primeros, ¿cierto?, sexistas constitucionales del planeta. O sea, el derecho al sexo, ya descrito en algunas de las cartas de San Pablo, ¿cierto?,
que habla, ¿cierto?, de cómo, ¿cierto?, se les cerró la mollera respecto a este tema, que las bajas pasiones se les desataron en todo sentido, ¿cierto?, quedaría expuesto a nivel constitucional. O sea que San Pablo va a estar, ¿cierto?, desde el cielo, de verdad, ¿cierto?, bien dolido si se llega a aprobar esta carta, porque no calza con la carta a los Corintios, digamos. A ver, ¿qué contiene esta norma? Tiene como 4 o 5 normas. Habla incluso de cosas, de nuevas categorías jurídicas. Los hombres en el mundo jurídico contemporáneo somos personas. Aquí aparecen categorías distintas respecto a este tema. Disidentes sexuales. Yo francamente no sé lo que es eso, digamos. Y tampoco quiero especular, digamos, para no pecar contra el sexto mandamiento respecto al tema, digamos. O sea, a ver, ¿qué será esto de disidente sexual? Y cuidado con esto que no es neutro. ¿Y por qué no es neutro? No es neutro por varias razones, digamos. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? La ideología de género. Sería la primera constitución a nivel planetario que le da carta abierta a la ideología de género. ¿En qué consiste la ideología de género? Simplemente en negar una verdad en que creen millones y han creído millones de sujetos, que no creo que sean ni tontos, ¿cierto?, ni sin cerebro, que hay hombre y mujer. Como aquí se le ocurrió a un grupo iluminado que eso no es verdad, ¿cierto?, y vienen por su fuero. Y nosotros tendríamos que darle carta abierta, ¿cierto?, a una visión antropológica, biológica, contraria a la realidad más elemental. ¿O acaso cuando una mujer va a hacerse una ecografía, el ecógrafo le dice, no, ¿qué es lo que viene? No sabría decirle, es indefinido. Pues claramente le tiene que decir hombre o mujer, digamos, conforme esto lo señala la biología de la criatura desde su más tierna infancia. O sea, nadie osaría como ecógrafo a señalar algo distinto. ¿Quién de nosotros con problema de la próstata, perdón, lo pedestre, iría, ¿cierto?, a un ginecólogo, digamos? Sería, ¿cierto?, un error grave respecto de toma de hora médica, ¿cierto? Es que esto va contra el sentido común, digamos. Si esto va contra el sentido común, entonces, como estamos obligados a defender el sentido común, cuidado con esta norma. Y podría seguir, pero no lo voy a latear. Simplemente me quiero una cosa para terminar respecto de esto. Es tal el fanatismo en este punto, es tal el fanatismo de la Carta Constitucional en esta materia que, ¿cierto?, establece una norma que la verdad que habría que preocuparse seriamente de ella, que es el artículo 10 del proyecto. Dice: el Estado reconoce y protege a la familia en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y le garantiza una vida digna. Vamos a lo concreto. Como esta es la construcción del subjetivismo, como esta es la construcción del relativismo moral, y aquí cada uno decide qué es lo que es verdad, porque no se puede decir, ¿cierto?, dónde está la verdad, dónde hay dignidad, no, ¿cómo le digo? ¿Hacer un acto de fanatismo que yo le diga, oye, esto no lo hagas, te va a hacer daño? No, déjalo. Pues esta es la construcción ¿cierto?, del liberal fanático, del materialista marxista y del liberal extremo fanático que nos proponen una carta fundamental. Pues bien, este artículo ¿en qué aterriza? Que podrían revivir prácticas, ¿cierto?, prácticas de los pueblos primitivos donde aparezca, y nadie lo va a poder cuestionar, la poliandria, que es una mujer con varios varones, o la poligamia, un hombre con varias mujeres. ¿Y quién le va a poder decir que no? Repito la norma: el Estado reconoce y protege a la familia en sus diversas formas, expresiones y modos de vida. Punto suspensivo. O sea que si aquí rebrota la poligamia, que la practicaban algunas culturas ancestrales chilenas, estaría amparado por la Constitución. ¿Qué forma de familia queremos para nuestra patria en el futuro? Esta. Y ya no voy a hablar, ¿cierto?, de lo que podría significar el libertinaje sexual en este tipo de materia, y esto sí que caramba que me preocupa, porque tengo hijos pequeños, y no solo por mi hijo, sino que por cualquiera, respecto, ¿cierto?, de la sensibilización que están disponibles para hacer agrupaciones militantes en esta materia, en los colegios, en los liceos, en cualquier parte, para pervertir a los adolescentes y a los niños pequeños, para descubrir su sexualidad. ¿Lo vamos a poder parar? La verdad que no, judicialmente no. ¿Y por qué no? Porque los jueces quedan atados, ¿cierto?, con la siguiente norma: tienen que resolver con perspectiva de género. A ver, cierro este capítulo. Esta es una constitución desde el punto de vista de la antropología, de la sexualidad, totalitaria.
esto puede producir efectos especialmente para los más pequeños. Y yo daría mi vida por defender a los niños y a los adolescentes frente a la perversión. Esa es nuestra obligación. No podemos tolerar que una constitución que pueda corromper a la gente joven se apruebe. Muchas gracias.